Muy buenos días, mi nombre es Luis Manuel Puquijano, estudio en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Estoy cursando la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Vamos a hablar sobre los aspectos generales del derecho internacional público. El derecho internacional público tiene como finalidad asegurar la paz y seguridad internacional, desempeñándose como modelador de orden social internacional, al crear normas que se cumplan en un escenario de Estado de derecho internacional como sujeto con facultades y prerrogativas, obligaciones y son mecanismos suficientes para cautelar derechos, exigir su observancia, delimitarlas y controversias de manera pacífica. El actual sistema del derecho internacional público puede caracterizarse como el conjunto de normas jurídicas y principios que las jerarquizan y coordinan coherentemente destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los estados y otros sujetos a los cuales también se les confiere soberanía. Los principios básicos del derecho internacional son enunciados por la Carta de la ONU en la doctrina y jurisprudencia internacional de la Declaración sobre los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas de 1971. La obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado o cualquier otra forma incompatible con los propósitos de la ONU. Los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medio de pacíficos sin poner en peligro la paz y la seguridad internacional. En la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas es el principal organismo legal que ejerce un control sobre la soberanía de forma relativa y de modo consensuado, aunque Estados soberanos sigue siendo el componente principal del sistema político internacional. Desde esta perspectiva, un Estado nace cuando un número suficiente de otros Estados lo reconocen como tal. Está como la voluntad política que posee un pueblo con derecho a tomar decisiones para determinarse y manifestarse y tomar decisiones con independencia de poderes externos. La soberanía es la unidad más elevada o suprema donde reside el poder político y público de un pueblo o una nación, un Estado sobre su territorio y sus habitantes. Por tanto, la soberanía es la independencia de cualquier Estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados. El Estado soberano es una comunidad perfecta y permanente capaz de gobernarse plenamente a sí misma en forma independiente y debe tener capacidad para imponer su propio ordenamiento jurídico y mantener relaciones jurídicas internacionales. Desde la evolución de la naturaleza humana, el individuo y la sociedad han reclamado el conocimiento de unos derechos personales, sociales, políticos, culturales. Cada una de las culturas crea una cantidad de características, son características propias que se convierten en su identidad y buscan el respeto por ese compendio de valores y creencias. Desde el origen de la humanidad se ha dado una lucha territorial entre las diferentes comunidades que fueron creados asentamientos en territorios que se les suplieron sus necesidades, la alimentación, trabajo, y en esa territorialidad se fueron generando conflictos con los vecinos que han sido resueltos por la vía de la violencia o por la vía del diálogo, dependiendo de las negociaciones que genere y la forma de solucionar su diferencia. La responsabilidad internacional de los Estados es la existencia de actos de omisión que viola una obligación consagrada por una regla de derecho. El acto ilícito debe ser imputable al Estado como persona jurídica y debe haber producido un perjuicio o daño como consecuencia del acto ilícito. La responsabilidad internacional surge cuando un Estado u otro sujeto de derecho internacional, ya sea por acción o por omisión. Por acción, infracción a una prohibición jurídica internacional. Por omisión, no cumplimiento de un imperativo internacional. Las consecuencias jurídicas del hecho internacional ilícito
es la reparación del perjuicio o formas de reparación. Contribución al perjuicio para determinar la reparación, y se tendrá en cuenta la contribución al perjuicio resultante de la acción o la omisión intencional o negligente del Estado lesionado o de toda persona o entidad en relación con la cual se exija la reparación. Los principios es toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional o responsable del mismo y está sujeta a sanción. El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya el delito de derecho internacional no exime la responsabilidad del derecho internacional a quien lo haya cometido. Los delitos enunciados son punibles como crímenes del derecho internacional. La conducta punible del derecho internacional son los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Recalcando, acentuando que los estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos sin poner en peligro la paz y la seguridad internacional, es la obligación de no intervenir en los asuntos que no son de la jurisdicción interna de los estados libre determinación de pueblos, obligación de los estados de cooperar entre sí. Igualdad soberana de los pueblos, los estados cumplirán la buena fe de las obligaciones contraídas por ellos. Los sujetos del derecho internacional son aquellas personas cuyo comportamiento regular directamente el orden jurídico internacional, aquel cuya conducta está prevista directa, efectiva por el derecho internacional como contenido de un derecho o de una obligación. La escuela clásica sostiene que solamente los estados son sujetos al derecho internacional público y a esta escuela se le reprocha el ignorar la existencia actual de los organismos internacionales. El derecho internacional público moderno atribuye a las organizaciones internacionales capacidad de derechos y obligaciones. La escuela positivista sostiene que el único sujeto del derecho es el individuo. El Estado es la comunidad constituida por un orden jurídico determinado que presenta características. En 1991, con la desintegración de la Unión Soviética, teníamos a las 3 ex-repúblicas del Báltico nuevamente reconocidas por la comunidad internacional. La Iglesia Católica, el Vaticano y la Santa Sede realiza tratados internacionales denominados concordatos y tiene derecho a enviar y recibir agentes diplomáticos. El Comité Internacional de la Cruz Roja es la organización imparcial, neutral, independiente, fundada en 1919 en París, al terminar la Primera Guerra Mundial. Los sujetos del derecho internacional público, un ejemplo, actúa bajo principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, unidad y universalidad. Conflictos bélicos, intervención en desastres, auxilio a los estados en ámbitos humanitarios. El reconocimiento de beligerancia es el asunto de los conflictos internos de carácter internacional y trae colocación a una institución de derecho internacional denominada reconocimiento de beligerancia. Los movimientos de liberación nacional, concepto ligado al principio de la autodeterminación de los pueblos. En virtud de ello, los gobiernos de las metrópolis tienen como obligación abstenerse de hacer uso de la fuerza a fin de que sus colonias puedan llegar específicamente a la independencia. Individuo como sujeto del derecho internacional es en el ámbito de los derechos humanos en el derecho humanitario internacional, donde el individuo encuentra sustento para su subjetividad internacional. El rol en el sistema internacional son creadores de principios, normas y reglas que regulan la conducta de los actos en sus interacciones, generando oportunidades y responsabilidades. Como podemos ver, el desarrollo del derecho internacional es uno de los objetivos más importantes de las Naciones Unidas,
La Carta de las Naciones Unidas en el preámbulo establece el objetivo de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de entre los tratados y de las fuentes del derecho internacional. Aunque se quisiera, el derecho internacional no puede ser equitativo en virtud de que no todos los sujetos del derecho internacional cuentan con las mismas condiciones generales que permita la aplicación de las normas internacionales de forma igualatoria. Les agradezco mucho, les reitero mi nombre, Luis Manuel Puquijano, estudio Ciencias Jurídicas en la Universidad Interamericana. Buenos días.